Bueno, el tema que nos compete en este video es el ciclo de las rocas y el origen del suelo. Por supuesto, esto dado para un fin geotécnico, o sea, con el fin de realizar una obra de ingeniería. ¿Pero qué queremos conocer del suelo? Bueno, si cuando tenemos una estructura o una vivienda o una edificación, tendemos a pensarlo por separado del suelo que lo rodea, cuando el suelo es netamente importante y deberíamos pensar la estructura en su conjunto, incluyendo al suelo en ella. Ya que el suelo al no estudiarse, por ejemplo como se puede ver en este modelado en Plaxis, puede tener a grandes deformaciones que afecten la estructura o al colapso de la misma. Otro caso conocido puede ser el de un tanque, donde tendemos a pensar que lo más importante es la presión hidrostática, pero este también está conjuntamente trabajando con el suelo. Como puede verse en este modelo en Plaxis, grandes deformaciones que pueden depender del tipo de suelo pueden dar lugar no solamente a excesivos asentamientos, sino a asentamientos diferenciales que pueden afectar la estructura. Otro caso puede ser, por ejemplo, de una estructura metálica. Acá en esta estructura metálica vemos que con el programa modela, por ejemplo con SAP 2000, vemos que el apoyo es un triángulo. ¿Pero qué es ese triángulo realmente? Vamos a verlo un poco en detalle. Cuando vemos la deformación de esta estructura, con apoyos fijos, como colocamos en el programa, vemos que tiene una deformación. Ahora, cuando a esos mismos nodos les agregamos los corrimientos, que son las deformaciones, los asentamientos reales que va a tener ese apoyo con una cimentación en el suelo, vemos que la deformada cambia drásticamente y la distribución de tensiones también. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esto, podemos someter a la estructura a esfuerzos para los que no fue pensada. ¿Pero qué es el suelo? Bueno, si vemos la Tierra desglosada en capas, como lo muestra este esquema, vemos que básicamente se compone de la corteza, el manto y el núcleo. Esto a su vez, se diferencian en otras subcapas, pero básicamente nosotros nos vamos a estar moviendo en la corteza. Lo que nos interesa de la corteza, si bien por ahí las otras capas nos interesan para conocer algún tipo de formación, pero nos vamos a estar centrando en la corteza. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría de residuos de roca, provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físico-químicas, así como la materia orgánica fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. O sea, el suelo es lo más de esa roca, es lo más superficial que vamos a encontrar. Ahora, si vemos en este esquema, un esquema muy básico, muy conocido, que puede ser, por ejemplo, la placa del Pacífico metiéndose por abajo de la placa sudamericana, esto origina a través de estos procesos geológicos, origina la cordillera. Vemos cómo al presionar ese magma que está en el centro de la Tierra, sale a la superficie mediante volcanes. ¿Está bien? Sin entrar en detalles sobre el funcionamiento de un volcán, básicamente lo que hacen es expulsar esta roca líquida, que al enfriarse va a producir una roca, se va a solidificar en una roca. Acá vemos algunas fotos de volcanes activos en el mundo, hay varios. Y lo que llamamos el ciclo de la roca va a ser el camino que hace ese magma para transformarse en las distintas rocas. Por ejemplo, cuando ese magma sale a la superficie y se enfría, se cristaliza y dependiendo de la velocidad va a producir una roca más dura o menos dura. A estas rocas, que son directamente del enfriamiento del magma, las vamos a llamar rocas ígneas. ¿Está bien? Que son directamente producto del enfriamiento de ese magma. La velocidad va a depender, la velocidad de esta cristalización va a depender del tipo de roca que va a formar. Por ejemplo, el caso muy conocido es de la piedra pómez, que es una roca de enfriamiento rápido, por eso tiene grandes cantidades de poros. A su vez, esta roca ígnea, ahí podemos ver distintos tipos de rocas ígneas y un poco su definición, sometidas a un proceso de erosión o interperismo, que ahora vamos a ver qué es, da lugar a sedimentos del origen de sedimentos de esa roca, ¿no? ¿Qué son esos sedimentos? Bueno, estos sedimentos son el suelo. Básicamente hay otro tipo de sedimentos, pero básicamente son el suelo. Ahora estos sedimentos, a su vez depositados y solidificados, transportados mediante algún proceso, van a formar lo que se llaman rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias también pueden verse ahí algunos ejemplos, pero básicamente son a través de la acumulación de sedimentos. Ahora, si estas rocas sedimentarias, a su vez, o las mismas rocas ígneas, son sometidas a grandes procesos de presiones y temperaturas, también puede ser químicamente,
van a producir lo que se llama una roca metamórfica. Esta roca metamórfica es producto tanto de la roca ígnea, de los mismos sedimentos o de una roca sedimentaria sometido a grandes procesos de temperatura que va a formar una roca metamórfica. Está bien, ahí ven algunos tipos de roca metamórfica. Esta roca metamórfica también se puede fusionar para transformarse en magma o directamente se puede como fusionar y solidificar al mismo tiempo para volver a formar una roca ígnea. Y esto es lo que conocemos como ciclo de las rocas. Pero ¿cómo se forman los suelos? Bueno, acá vemos básicamente estos 5 agentes: el clima, la materia orgánica, los minerales y el relieve. Y básicamente el suelo se va a formar por varios de estos factores, por la incursión de varios de estos factores, ¿no es cierto? Que van a ir desgranando o rompiendo algún tipo de sedimento y van a formar el suelo. A este proceso lo vamos a llamar meteorización. Acá vemos un ejemplo de meteorización, que es, por ejemplo, bueno, cuando la roca madre o la roca originaria se erosiona, como decíamos, mediante estos agentes, viento, lluvia, y después es transportado por agua, por gravedad, o también por el mismo viento, se va depositando, y este proceso lo llamamos meteorización. O sea, decimos que el suelo es la meteorización de la roca. Esto también, por supuesto, puede ser por procesos físicos, químicos o también biológicos a través de la actividad de bacterias, ¿no es cierto? Acá vemos otro esquema básico de la meteorización: el transporte y la sedimentación. Acá vemos un caso típico de interperismo, que es, por ejemplo, el agua al meterse en una grieta va rompiendo, se congela, se expande y va rompiendo una roca. Otro proceso también de interperismo es cuando digamos, se van produciendo fisiones en la roca, se llena de materia orgánica, esto a su vez se va meteorizando con el suelo hasta eh, romper casi toda la roca, quedando suelo orgánico. Esto es muy conocido en los procesos, por ejemplo, cuando se ven los mallines en las zonas montañosas, donde uno va caminando por montaña y de golpe llega a un valle, una quebrada, donde está este suelo orgánico, es precisamente porque se produjo este interperismo a lo largo de varios siglos. Acá vemos una imagen satelital vista del sur del continente. Si vemos, para situarnos, nosotros estamos acá, en Rosario. Y básicamente lo que vemos en nuestro territorio es que todo nuestro territorio, tanto Argentina como Chile, vemos que básicamente todo eso que está sombreado, esto es muy esquemático, es lo que podemos decir piedra, ¿no es cierto? Y tenemos que los vientos tienden a soplar en esta dirección. A su vez los ríos también tienden a bajar en esta dirección, si bien tenemos ríos que están en el Pacífico, obviamente, pero estamos hablando de una generalidad. Y esta zona que está acá es de lo que decimos suelos más finos, no vemos roca en esta zona. Pero la pregunta sería: ¿hay rocas en Rosario? Bueno, para contestar un poco esa pregunta, vemos acá una imagen del Central Park en Nueva York. Vemos que en el fondo se ven los grandes rascacielos de Nueva York. Y muy próximo a la cámara lo que se ve es una gran piedra que aflora, es una piedra metamórfica, y es sobre la que se cimentan todos estos grandes rascacielos. Y lo que vale la pena aclarar es que la construcción de esos rascacielos en 1930, bueno, algunos son más modernos, ¿no es cierto? Pero cuando se empezó el boom, que se construyeron todos esos rascacielos en 1930 con una tecnología muy básica, se debió a que esto fue ayudado por la presencia de esa roca muy próxima a la superficie. O sea que esa roca sirvió de base para todos esos rascacielos, lo cual no hubiera sido posible. Los suelos también los podemos clasificar según su transporte. Tenemos, sin andar mucho en el tema, tenemos suelos glaciares, tenemos suelos aluviales, suelos lacustres, suelos marinos, suelos eólicos. Por ejemplo, en el caso vemos un desierto, por ejemplo, cuando la arena es transportada por el viento. Y dentro de los suelos eólicos tenemos un caso muy particular que son los loess. Los loess, que no solamente son suelos depositados por el viento, sino que además son suelos muy finos, limo, arcillas, y transportados y depositados por el viento. Vemos que nuestra zona, en una publicación geológica, marca nuestra zona como predominantemente el loess. Acá vemos otra publicación donde marca varios tipos de loess. Nuestra zona está directamente involucrada con el loess típico, o predomina en la mayor parte, que son particularmente este tipo de suelo. Acá vemos esto en una publicación geológica, en realidad más precisamente es un informe geológico para un proyecto ferroviario, donde se marca 4, lo que sería el suelo orgánico, arriba en la parte más superior, que es la tierra negra. Comúnmente se decía que para cimentar una casa se cavaba hasta donde desaparecía la tierra negra.
eh, ahí aparece la tierra colorada. Luego tenemos estos estratos limo arcilloso, que no son más que el loess típico de nuestra zona. Luego tenemos un manto de arcilla pura, una arcilla más densa, que pertenece al techo de estas arenas, que después vamos a profundizar. Si bien estas arenas la cita acá como que son de la formación Paraná, en realidad tenemos las dos formaciones, la Puelche y la Paraná, pero ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Y una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan fértil la pampa húmeda? Bueno, si vemos este mapa, un mapa interactivo de la página de la ANIDA, Atlas Nacional Interactivo de Argentina, vemos que eh, hay distintos colores, en ellos están sombreados distintas órdenes de suelo. Estas órdenes de suelo responden a la taxonomía de cada paquete de suelo. Y vemos que en nuestra zona predomina lo que se llama el molisoles. Molisoles o molisol. Si vemos en qué consiste ese molisol, un poco mejor, vemos que el molisol consta de... primero tenemos el suelo orgánico, ese franco limo arcilloso, materia orgánica. Luego tenemos un suelo impermeable abajo. Fíjense que también en la descripción, donde dice molisol en el recuadro inferior, nos está diciendo que es uno de los suelos de mayor desarrollo fértil. Ahora, este suelo orgánico, en realidad, que tenemos en el primer horizonte, en el horizonte A, no es lo que directamente hace que que nuestra zona sea muy fértil, ya que suelo orgánico hay en un montón de partes del mundo, también hay en la zona de cordillera, vamos a encontrar un montón de suelo orgánico, pero esto de por sí solo no lo hace un gran suelo para cultivar, sino que uno de los actores principales, junto con este suelo orgánico obviamente, es el suelo impermeable. ¿Qué es el suelo impermeable? ¿Qué hace? Retiene la humedad del primer horizonte para que uno pueda sombrear. Estas condiciones realmente se dan en muy pocas partes del mundo, se dan acá en la pampa húmeda, se dan en la llanura ucraniana, en algunas partes de Estados Unidos y no se dan en demasiados lugares más. Por supuesto que si uno busca van a ver que a lo mejor se da en algunos lados del Tíbet, en algunas partes de Europa también se puede dar, pero se da en muy pequeñas, en áreas muy pequeñas, o sea, no sería representativo. Explicando esto para decir por qué una gran zona, una gran extensión como la Pampa Húmeda es un lugar fértil, digamos, siempre hablando de grandes extensiones, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es un documental del canal Encuentro, donde nos explica a las claras, nos explica un poco de geología, de la formación de nuestro continente, de la Pampa Húmeda, y es muy interesante para verlo. La llanura chacopampeana no se caracteriza por su altura. Sus elevaciones apenas logran llegar a los 200 metros sobre el nivel del mar. Porque si bien los procesos tectónicos recientes generaron cordones montañosos en el oeste de la Argentina, no influyeron mucho en esta enorme superficie. En cambio, durante los últimos 500 millones de años, la llanura se fue hundiendo y rellenando con sedimentos que se ocultan hasta 6 kilómetros bajo la superficie. Hoy, esos sedimentos nos cuentan la historia de lo que pasó en esta enorme región del país desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, las características del subsuelo nos indican que la región en algunas ocasiones, a lo largo de su historia geológica, estuvo tan deprimida que fue invadida por el mar, en lo que se denomina transgresiones marinas, es decir, ingresos del mar en zonas terrestres. Las últimas grandes transgresiones marinas en la región chacopampeana ocurrieron unos 25 millones de años atrás, cuando se formó en toda Sudamérica un mar extenso y poco profundo que se denominó Manga del Tetis. Los sedimentos que quedaron al retirarse las aguas nos dejaron estos datos geológicos, y junto a ellos quedaron enterrados bajo la llanura una gran cantidad de fósiles marinos, que muchos años después fueron desenterrados para contar una historia tan interesante como enigmática. Hace unos 13.000 años, los antecesores de los actuales habitantes originarios de la llanura convivieron con una rica fauna compuesta por grandes animales,
como el perezoso gigante y el feroz tigre de dientes de sable. Pero en algún momento, estos animales comenzaron a extinguirse hasta desaparecer. Miles de años después, los científicos intentaron darle una explicación a este extraño fenómeno. Después de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión que ni la intensa actividad del hombre cazador, ni el cambio climático brusco, ni la introducción espontánea de enfermedades antes desconocidas en la región fueron respuestas lógicas. Y hoy, la desaparición de los grandes animales de la llanura es todavía un gran misterio. La enorme cantidad de sedimentos aportados desde las zonas montañosas y el fin del hundimiento de la cuenca hicieron que el mar se retirara y que la zona chaco-pampeana fuera emergiendo hasta conformar, unos 2 millones de años atrás, el paisaje actual, con sedimentos compuestos por los grandes abanicos aluviales, la faja Paraguay-Paraná y los depósitos eólicos. Los grandes abanicos aluviales de los ríos chaqueños, como los del Salado, el Bermejo o el Pilcomayo, se forman cuando un río pasa de una región montañosa a una región llana. Al disminuir bruscamente la pendiente, los sedimentos de las montañas se acumulan y rellenan el cauce principal del río. Por eso, nace un nuevo cauce desde el punto donde el río alcanza la llanura, formando así el vértice del abanico, que se completa con la sucesiva migración del cauce. Pero este no es el único fenómeno producido por los ríos de la llanura. Existe otro, mucho más extraño y singular, que tiene como protagonistas a los ríos locos. Todos los ríos cumplen rigurosamente la ley de la gravedad y fluyen desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas. Pero cuando hay muy poca pendiente, como en la zona del río Salado, los ríos generan cambios bruscos de dirección, buscando la mayor pendiente y formando a su paso lechos poco profundos en forma de medialuna, llamados meandros. A veces, el meandro termina cortando su propio cauce y generando un fenómeno muy característico del Chaco, los meandros abandonados. Con la llegada de los veranos y las lluvias, las crecientes aumentan y los ríos del Chaco cambian otra vez de curso, generando nuevos lechos abandonados. Y entonces, la historia de estos locos ríos vuelve a empezar. Unos 2 millones de años atrás, el río Paraguay y el río Paraná formaron una faja de sedimentos y arenas cuarzosas finas que lleva el nombre de estos dos ríos y que tiene la particularidad de estar atravesada por una serie de cauces en forma de canales. También en esa época, el Chaco, como toda América Latina, sufrió grandes cambios climáticos, dando lugar a épocas mucho más secas que la actual. En esas épocas, los vientos impusieron su dominio y crearon los depósitos eólicos a través de dos sistemas de circulación, uno al sur, de tipo pampeano, y el otro al noroeste, paralelo a las sierras subandinas, con vientos fuertes y secos que procedían del interior de la planicie amazónica. Esos vientos reinaron durante mucho tiempo en la llanura chacopampeana, en una región donde no existen las grandes alturas y solo los bosques pueden ser capaces de oponer una resistencia. Pero la ausencia de árboles es otro de los muchos fenómenos sin explicación que encierran estas tierras. Al este de la llanura se encuentran bosques naturales de tala y al oeste los bosques de caldén. Pero en el medio los árboles solo comienzan a aparecer hacia el norte, donde la llanura pampeana da lugar a la chaqueña. Ante esta llamativa ausencia, muchos se preguntaron por qué los árboles no aparecen hacia el sur, donde el clima es templado y óptimo para su crecimiento.
Y si bien hay quienes sostienen que las densas raíces de los pajonales impiden el crecimiento de las semillas traídas por el viento, o que el paisaje pampeano todavía es muy joven para esperar el surgimiento de los bosques, la realidad es simple y muestran un inexplicable suelo donde los árboles aún hoy se hacen esperar. Bueno, muy interesante el video del canal Encuentro. Ahora vamos a centrarnos y vamos a ver un poco de perfiles, cómo sería un perfil geológico de nuestra zona. Acá vamos a ver un corte, si nos acercamos directamente, no es directamente en la zona de Rosario, sino que es un poco al sur, más precisamente para el lado de Buenos Aires. Y vamos a ver un corte que va desde la isla Martín García hasta la bahía de San Borondón. Esto, bueno, de una publicación geológica. Y vemos que tenemos que el perfil está conformado por estas formaciones. Vemos que, por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte más superficial, vemos que tenemos la formación ensenada, lo que sería equivalente a nuestro LOES. En realidad, nosotros si vamos más al norte, lo que vamos a tener ahí es el LOES pampeano. Luego tenemos las arenas puelches o arenas puelchenses, que es la formación puelche, que como bien indica ahí son arenas. Luego, y vemos que el espesor, digamos, de esa formación se mantiene. Luego tenemos lo que es la formación del Paraná. Esta formación del Paraná ya es del Mioceno y es de origen marino, precisamente de las transgresiones que hizo el mar hacia el continente. Y vemos cómo el espesor de esta formación va aumentando a medida que me voy hacia el oeste y hacia el sur. ¿Está bien? Luego tenemos una formación de olivos. Esta formación de olivos es de origen un poco más sedimentario, de origen continental, mismo cuando se originaron los continentes. Y luego tenemos lo que es la formación Martín García o el basamento cristalino, como le podemos llamar, que es básicamente esta formación en rojo. ¿Qué es ese basamento cristalino? Bueno, es lo que podemos llamar como roca madre, es la roca madre, que precisamente aflora en la isla Martín García y eh, lo encontramos más profundo mientras más al oeste nos vamos. O sea que sería donde lo más próximo a lo que tenemos una roca, está bien, que es el basamento cristalino. Buscando ese en otros lugares, ya que no podemos decir a qué profundidad está en Rosario, pero buscando ese mismo basamento cristalino en otras publicaciones, vemos que, por ejemplo, en Gualeguaychú, esto en la página del CGMAR, en Gualeguaychú vemos que no se encuentra, no se llegó hasta el cristalino. En Varadero tampoco se llegó. Y si vemos que en la perforación de Gualeguay se llegó hacia el basamento cristalino, como puede verse ahí abajo, a precisamente 480 metros. Ahora, si vamos a otra carta geológica, también de la página del CGMAR, esta carta geológica, la de Santa Fe, vemos que en Santa Fe también se llegó en algunas perforaciones, no nos indica acá cuál, pero nos muestra un perfil geológico y vemos que aparece el basamento cristalino. En ese color rojizo, vemos que aparece el basamento cristalino. Y vemos que, si vemos una divisoria donde marca un perfil más extenso, en realidad no agarra solo Santa Fe, va hasta Entre Ríos, marca como que el Entre Ríos está mucho más cerca de la superficie y va ganando profundidad a medida que vamos para el lado santafesino, llegando a casi 4.000 metros de profundidad. Ahora, ¿qué es este basamento cristalino? Bueno, este basamento cristalino precisamente pertenece al cratón del Río de la Plata, como puede verse en esta publicación. Tiene un origen bien continental, de cómo se formaron los continentes. Vemos que ese cratón del Río de la Plata tiene la particularidad de ser una región geológicamente estable, o sea, no tenemos ni volcanes activos ni sismos. Y vemos que ese cratón, si vemos una imagen acá de la Pangea, vemos que está directamente muy emparentado con el cratón del Kalahari. O sea que el origen de este cratón data de muy antiguo, es muy antiguo y data de 2.000 millones de años. Ahora, si seguimos buscando dónde se encuentra este basamento en nuestra región, vemos que YPF hizo algunas perforaciones en la Pampa Húmeda, en la zona de Córdoba. Recordemos que la zona de Córdoba, la mitad de Córdoba pertenece a la Pampa Húmeda. Y vemos diferentes profundidades a las que se encontró en distintos pueblos. Vemos que en el pueblo de Santiago Temple
se llegó a 1000 metros, se encontró 1046 metros, se encontró el basamento. En Ordóñez se buscó ese basamento y se lo encontró a los 3340 metros. En Zaira se lo encontró a 2608 metros. Y en Camilo Aldao se lo encontró a 2200 metros. Ahora, ¿por qué no podemos saber a qué profundidad está el cristalino o el basamento cristalino en nuestra zona? Vemos que en este mapa de carta geológica del CGMAR, en naranja vemos las que están publicadas y editadas. En verde vemos las que están en ejecución. Y en amarillo las que están próximas a iniciar. Rosario no está ni próxima a iniciar, así que bueno, tendremos que esperar algún tiempo para ver una carta geológica de Rosario. Ahora, en otra publicación, vemos acá la manga del Tetis, como veíamos en el video. Vemos que la manga del Tetis, cuando en la parte del sur lo llamamos mar paranaense, así como el norte se llamó mar amazónico, brazo amazónico. Recuerden que eso se produjo, que la zona donde está la pampa, el cratón en esta zona se deprimió y por supuesto que por eso fue que el mar incursionó. Pero vemos también que en esta publicación lo interesante es que nos marca algunas tipologías de suelos de Santa Fe. Vemos que lo nuestro pertenece a la Pampa Norte. Dice que el viento formó grandes depósitos de loess, un material más grueso que la arcilla, pero más fino que la arena. Y eso es una particularidad a destacar de esta zona, de esta publicación, que nos dice que no es una arcilla pura. O sea, no está mal decir que acá, que en nuestra zona hay arcillas puras, porque en realidad nuestros suelos son limos arcillosos, son loes limos arcillosos. Ahora, si nosotros ahora vemos en este esquema las edades geológicas, vemos que en realidad esa entrada de ese mar, del mar del Paraná, ha sucedido hace 5 millones de años atrás, en el Mioceno. Y vemos que el cratón del Río de la Plata sí data de mucho tiempo, en el Proterozoico, hace 2000 millones de años, data el cratón del Río de la Plata. Pero básicamente, como dijimos que nosotros nos vamos a centrar en la corteza, que es prácticamente los últimos años, realmente nosotros siempre vamos a estar trabajando en el cuaternario. Vamos a trabajar en la última, esas dos edades, el Hológeno y el Pleistoceno, forman el cuaternario, que es básicamente donde nos vamos a estar ubicando. También puede ser que en algún caso nos ubiquemos en el terciario, que son la suma de esas edades, pero básicamente vamos a estar lo nuestro, lo que contempla la geotecnia, es la geología muy, muy reciente, ¿no? Ahora vamos a ver un perfil típico de esta zona, ¿no es cierto? ¿Cómo sería un perfil típico de esta zona? Ya que, bueno, obviamente no lo tenemos. Tenemos un montón de perfiles sueltos en distintos lugares. Obviamente esto va a variar dependiendo de la zona donde nos encontremos, pero a grandes rasgos vamos a ver un perfil. En primer lugar, vamos a tener un suelo orgánico o el suelo molisol, de espesor de 25 a 80 centímetros, no apto para la construcción. Directamente nosotros no vamos a construir en ese suelo. Luego, no lo pongo como otro suelo porque puntualmente en Rosario hay muy poco de este suelo, el suelo post-pampeano, que es un suelo de origen fluvial, eólico marino. Generalmente está más al sur, puede que lo encontremos en las orillas del río Paraná. Son suelos de muy reciente, depositados muy recientemente. Y la particularidad de estos suelos que han sido depositados muy recientemente, que son arcillas normalmente consolidadas, o sea, son muy flojos, son suelos muy flojos. Son arcillas normalmente consolidadas o limos muy flojos. Ejemplo de esto es la formación de Junín, la formación del río Salado, la formación de las Escobas. Luego tenemos los sedimentos pampeanos o loes pampeanos, que los ponemos ahí en ese espesor. Estos suelos, la particularidad, como les decíamos, son suelos limo-arcillosos, de espesor entre 15 y 120 metros, dependiendo de la zona. Las tonalidades son castañas, rojizas, amarillentas, con fuertes incrustaciones de toscas. Las propiedades mecánicas, atención a esto, se mantienen estables al excavar. Cohesión. Pueden ser consolidados o normalmente consolidados. Generalmente en nuestras zonas son preconsolidados, o sea que tienen está mal ahí puesto, o sea, puede ser consolidado, preconsolidado o normalmente consolidado, está mal escrito.
Quiere decir que son suelos que han tenido una gran carga durante su vida geológica y los han preconsolidado, por eso son suelos más firmes. Pero lo más importante a destacar es eso, que se mantienen, que tienen mucha cohesión y son suelos que se mantienen estables al excavar. Por eso vemos las barrancas del río Paraná que tienen 15 metros y están estables. Eh, Dentro de este espesor del suelo, el sedimento pampeano o lodo pampeano, tiene un piso, que como se lo puede ver ahí, donde se marca la mayor cantidad de incrustaciones calcáreas, de incrustaciones de tosca. Luego de esto, tenemos lo que vamos a llamar la formación Puelche o arenas puelchenses, que también tiene consta de un techo y de un piso. El techo de esta formación de arenas puelchenses son arcillas de alta plasticidad, esa es su característica, un espesor que ronda entre los 5 metros y los 10, de una tonalidad grisácea algo verdosa, y las propiedades mecánicas son que es una arcilla muy densa, muy preconsolidada. Luego tenemos la formación Puelche o arenas puelchenses propiamente dicha, que tienen de particularidad que son arenas cuarzosas, de origen fluvial, o sea, son muy posterior a la formación del Paraná, que la formación del Paraná ha sido de un origen marino, esto ha sido de un origen fluvial, cuando esto era un lago a través de ríos, de un espesor que va entre los 20 y los 30 metros, las tonalidades son blanquecinas a amarillentas, un tamaño que va desde fino en la parte superior hasta medias en la parte inferior. Y las propiedades mecánicas, que yo debo tener en cuenta o que tengo que llegar por algún sistema de pilotaje o tengo que llegar a esta arena para cimentar, es que son arenas sueltas. Son arenas sueltas o son arenas flojas y sueltas. También esto, como lo mencionábamos, consta de un piso, el piso de la formación Puelche, que son arenas con concreciones manganosas, de un espesor que es menor a los 4 metros y una tonalidad marrón oscura. Y las propiedades mecánicas es que sí, este piso es una una arcilla muy densa. La particularidad de esto es que esta formación Puelche está saturado, o sea, es un acuífero confinado, que yo debo tener en cuenta. Si yo lo analizo un poco, vemos que la formación puelchense es digamos, de los acuíferos que están más cerca de la superficie, en la que más confinado está. Primero tenemos como los acuíferos la napa freática, que es la que está más superficial. Luego tenemos en el Pampeano tienden los acuíferos a estar un poco más, a hacer burbujas más sueltas. Y el acuífero puelchense, que es un acuífero muy importante, que corre por estas arenas que son muy permeables y tienen presión. ¿Qué quiere decir confinado? Que tiene presión, que es la particularidad de este acuífero. Debo tenerlo en cuenta. Acá tenemos una fotografía de una obra donde estaba cerca del puelchense. Sin querer se ha perforado, lo que se dice comúnmente en la zona de Buenos Aires. Esta problemática es más común en la parte de Buenos Aires, no es tan común acá. Pero como se lo dice en un léxico de obra, se pincha el puelchense sin querer o porque la obra se estudió mal. Sucede esto, la obra se inunda, ya que se inunda de manera muy rápida, ya que es un acuífero muy confinado, tiene mucho caudal de agua. Entonces debo conocer la formación de esta arena y su comportamiento para poder predecir este tipo de cosas. Acá, por ejemplo, vemos el corte de un subte. Y vemos que el subte prácticamente, si analizamos un poco, le está escapando a las arenas puelchenses. Puede que en algún lugar lo toque, pero básicamente le escapa. ¿Por qué? Porque son arenas, aparte de estar saturadas, son muy sueltas, son muy difíciles de excavar. Debo prever estructuras mucho más complejas para su excavación. Entonces, debo tenerlo en cuenta. Luego de esto, tenemos lo que es la formación del Paraná, o el verde, también se lo llama el verde por sus tonalidades, y costa de arenas cuarzosas. Esta sí de origen marino, lo mencionábamos cuando el mar transgredió el continente y formó la manga del Tetis, que se llamó, en la parte inferior se llamó Mar del Paraná. Se originó esta formación de arenas cuarzosas de origen marino con restos fósiles, un espesor que va de los 20 metros a los 900 metros. Puntualmente esos 900 metros se dan en el mar de Ajó, en nuestra zona es bastante menos, pero es variable y va de los 20 metros hacia los 900 metros. La tonalidad son blanquecinas verduzcas, como lo mencionábamos. También esta formación consta de un piso de arcillas de alta plasticidad,
con intercalaciones arenosas. Este piso es de poco espesor, va entre los 5 y los 10 metros y tiene una tonalidad verde. También esta formación del Paraná también es conocida por estar saturada. O sea, tanto cuando vemos, siempre que veamos un piso de arcillas puras, duras, es porque está conteniendo un acuífero. Luego de esto, si vamos un poco más abajo, tenemos la formación de olivos o el rojo, que son arena y grava, piedras areniscas también. Tiene la particularidad que son sulfatos de alto tenor salino y su origen es continental, o sea, es un origen sedimentario desde la formación misma del continente. Sería muy raro que por algún motivo tendremos que llegar a esta formación para fundar. Puede pasar en algún lado donde aflore. Realmente nuestra zona está muy profundo, nunca llegaríamos en una obra como las que se construyen actualmente a esta formación, pero bueno, va a mencionar su presencia en nuestra estratigrafía. Luego de esta formación tenemos lo que en la geología se llaman unidades subyacentes a la formación de olivos, que son unas areniscas, también son de origen marino, de otras incursiones de la formación misma de los continentes, y el espesor se estima que en la zona pueden llegar a menos 800 metros, o sea, 800 metros de profundidad, más o menos en nuestra zona. Y luego de esto tenemos el basamento cristalino o formación Martín García, que es la roca madre propiamente dicha, como hemos visto en diapositivas anteriores, y son rocas metamórficas, de origen en el terciario, o sea, son rocas muy antiguas. Y por último, acá lo que vemos es una perforación hecha por el Ministerio de Agricultura, Dirección General de Minas y Geología, Servicio Hidrogeológico. Una perforación hecha hace mucho tiempo, el 1930. Vemos que se nota en la caligrafía que está realizada a mano en una heliocopia. Y vemos un poco una perforación de 60 metros, o sea, es una perforación que realmente se hacen pocas perforaciones en Rosario de 60 metros hoy en día. Se hizo una, por ejemplo, para el Puente Rosero Victoria, un poquito más profunda, pero tenemos que ir a esa época para ver una perforación tan grande. Y vemos que un poco menciona los estratos que tenía, que hasta esa profundidad, los estratos que habíamos mencionado. La primera parte, que son el Pampeano, y luego tenemos la formación Puelche. Esta llega casi hasta la formación Puelche. Pero a 60 metros todavía está la formación Puelche, todavía no aparece la formación del Paraná, que puede llegar a interpretarse como esos últimos metros. Y para terminar con esto, como conclusiones, podemos decir, por un lado, que al conocer la geología de los suelos, puedo predecir su comportamiento y los problemas asociados, como esto que mencionábamos de la formación Puelche. Yo, si conozco la geología, puedo predecir todos los problemas que están asociados. Por otro lado, puedo planificar mejor la obra y evitar imprevistos. También podemos poner como ejemplo lo que hablábamos de la formación del Puelche, que yo, al no prever que tengo un suelo de tales características, puedo ver a mi obra afectada, sea por mayores costos o directamente a la paralización de la obra, como era ese caso. Por otro lado, puedo reducir significativamente los ensayos y por ende los costos. O sea, yo hay un montón de ensayos que debo realizar si yo conozco la formación, conozco ese tipo de suelo, cómo se comporta, puedo, no hacer ensayos, pero sí reducir significativamente la cantidad de los mismos. Y por otro lado, puedo trabajar con un mayor margen de seguridad y optimizar el diseño de mi cimentación. Si yo conozco la formación, conozco edificios fundados en esa formación, puedo optimizarlo. Y por otro lado, que es muy importante, puedo reducir el impacto ambiental.